Vengo últimamente, o venimos señalando aquí en la escudería, esa prédica que pretende bajar la autoestima nacional, digamos, ¿no? Lo señalamos como parte de nuestro trabajo en la lectura de diferentes diarios, plataformas, portales, que si ustedes prestan atención, en ellos van a ver cómo se destaca que la estaba pasando mal en la Argentina, fue a lavar inodoros a Alemania y ahora vive de las propinas. Y se puede comprar dos motos. ¿No? Digo, ese tipo de notas las van a ver en La Nación, las van a ver en Clarín, las van a ver en Infobae. La idea de que la Argentina es un fracaso colectivo. Que es una idea muy instalada, ¿no? Fuertemente instalada. Lo que uno a veces no piensa es que es una idea instalada por odio, ¿no? Porque parece ser instalada desde la frustración, y no, está instalada desde el odio. El odio por lo propio, el odio por lo que podemos construir colectivamente. Este es un país difícil, ustedes lo saben, y tiene muchísimos problemas, pero es el único país que tenemos. O sea, uno puede pensar en sacarle, no sé, el pasaporte de la Comunidad Europea, digamos, a los nietos, a los hijos, a lo que sea, y no está mal. Y vas a tener quizá dos nacionalidades, pero tu país es uno, porque tu país es donde seguramente pasaste tu infancia, conociste a tu novia, tuviste tu abuelo, tu abuela, te casaste, comiste asado. O sea, hay algo que es irrepetible en ningún otro lugar, porque pasó primero que nada acá. Es decir, ponerse en esos lugares en los que uno cuestiona lo que se construyó o no en el país, habla más bien de una enorme frustración, pero también de un odio hacia lo propio. Y les dije que yo le iba a leer un textito de Jorge Alemán, salió hoy publicado en página 12, lo pueden leer ahí, por supuesto. Yo les voy a hacer el trabajo de leerles para que no tengan que recurrir si están haciendo otra cosa, si están trabajando, si están desayunando, Vamos a tratar de dar una mano. Periodismo es servicio, y algunos son servicios en particular. Pero digamos que en línea general el periodismo es un servicio. Dice así: odio, el relato opositor que orada la pertenencia a la nación. Jorge Alemán, psicoanalista, ustedes saben, ¿no? Comienza de este modo. Ya no produce sorpresa alguna que la derecha pueda decir cualquier cosa y agotar todas las estrategias de la difamación. Lo hacen en distintos lugares del mundo según distintas intensidades. La condición de que se pueda organizar un sistema de insultos sin coherencia interna, sin relación ni con la verdad ni con la ética, está directamente relacionada con que se busca premeditadamente suscitar una densa atmósfera de odio. Los discursos difamantes y mentirosos no buscan atacar al discurso que se les opone. Eso es solo una apariencia. Se proponen más bien atacar a la propia existencia del otro, un otro que ya no es un adversario, ni siquiera un enemigo, sino algo que no debería existir y que habría que extirpar, expulsar, borrarlo de la realidad. En el caso argentino, esta operación adquiere otra intensidad y realiza una nueva vuelta de tuerca. No se odia a los opositores, adversarios o enemigos. Se odia al propio país, que un buen día permitió que esos sectores existieran. Si bien en otras épocas se los quiso eliminar con los fusilamientos, los desaparecidos y el genocidio, no ha sido suficiente y por ello el odio se da en una velocidad extrema. ¿Qué es lo que asegura el odio? ¿Cuál es su ventaja primordial? Y escuchen esto porque realmente Jorge tiene lentes para ver la realidad que son distintos al resto, ¿no? Dice, tal como demostró Freud, el odio insultante es un gran cohesionador de grandes grupos sin pasar por el dificultoso trámite de los argumentos. Tal como demostró Freud, el odio insultante es un gran cohesionador de grandes grupos sin pasar por el dificultoso trámite de los argumentos. Los argumentos conllevan cierta posibilidad dialéctica. El odio solo quiere destruir. El odio amalgama a distintos seres que se desresponsabilizan de ellos mismos odiando a un objeto exterior que existe solo como blanco de las imputaciones. La cuestión es que hay mucha gente que no quiere saber nada de su responsabilidad frente a la historia, y el odio es su coartada perfecta.
Las almas inocentes constituyen la audiencia de los depredadores. Destaquemos que las derechas europeas radicalizadas no han llegado tan lejos, no se han permitido aún odiar a su propia nación. El trayecto final y seguro del odio es la pulsión de muerte, que esconde distintas paradojas. Por ejemplo, es capaz, en nombre del odio al otro, de destruir al país primero y luego a sí mismos. La propia vicepresidenta lo pronunció hace pocos días: no nos odian a nosotros, en definitiva, odian al país. Los segmentos de la población capturados por el odio no van a despertar de la hipnosis tanática porque se contraargumente racionalmente a las derechas. Aquí radica la raíz del problema. Hay que pensar en una operación distinta con respecto al despliegue caótico de odio y socavamiento de la nación. Según el Maquiavelo recogido por Gramsci, el príncipe, el pueblo, debe elegir entre ser amado o inspirar temor. Si pudiera con los dos efectos sería excelente, pero si no debe, finalmente elegir el temor, ese temor que libera a la masa confundida del desorden en el que se encuentra por la ausencia de límites. Pero según el propio Gramsci, el príncipe nunca puede hacerse odiar. Recordemos que en Gramsci el príncipe es la metáfora que unifica al pueblo en la construcción de la república. Nunca hubo gobiernos tan democráticos en la Argentina como en las últimas experiencias nacionales y populares. Por ello, la experiencia democrática exige más que nunca firmeza constitucional para que la escuchen e intervenir donde el límite debe ser planteado. El odio se llama la columna, es del psicoanalista Jorge Alemán, la pueden leer en página 12. Me pareció un texto formidable para plantearnos y replantearnos y reflexionar alrededor de esto que a veces nos cuesta describir. Y es que haya gente que odia aquello que debería estar amando, porque no hay una posibilidad, insisto, de odiar a los otros o a las otras con los que construimos cotidianamente este país, que es un país bendito y maldito a la vez, como casi todos los países del mundo. Pero acá hay algo, y Alemán lo pone en que odiar simplifica las cosas. El odio no necesita argumentos, o no necesita demasiados argumentos, o no necesita pensar mucho. Se odia y se actúa en base al odio. Y en ese odio son capaces de odiar al propio país, que es como odiar a los semejantes, porque ¿qué es un país? Sino las personas que lo habitan, con sus sueños, sus valores, sus ideas, sus proyectos de vida, sus ganas, sus deseos. ¿Qué es eso? Y para peor, es un odio que se da en un contexto de estas características. Porque una cosa es ser antiperonista, que puede ser considerado un fallido, una pulsión sinvergüenza de algunos, ¿no? Que nunca terminan de entender que el peronismo podrá ser un movimiento para adherir o no adherir. Lo que no puede haber es, en base a lo que ocurrió allí, un movimiento tan grande o masivo como el antiperonismo, que en Argentina es fuerte. El fenómeno es el antiperonismo. De un gobierno que generó la gratuidad de la enseñanza universitaria, que relanzó o lanzó o fundó la industria ligera, la industria pesada, ELMA, o sea, de un gobierno que, con sus claroscuros, ha hecho mejorar a la sociedad. Se constituyó un fenómeno que odia lo que ese gobierno implica, los que sostienen a ese gobierno, la identidad. Es una cosa increíble. Ese es el fenómeno, no el peronismo. Ese es el fenómeno. Y dicho esto, que es lo más sorprendente, porque una cosa es que haya antiperonismo, decía, que ya de por sí es medio loco, pero además hay una prédica antisanitarista. Hay una prédica que hizo imposible al día de hoy que se haya votado la ley de la emergencia COVID, porque no te poner de acuerdo sobre cuántos grados son temperatura. Eso todavía es más absurdo que lo otro. Ese es un fenómeno a analizar. Y creo que la única respuesta es el odio, porque el odio no piensa. El odio no pacta. El odio no cree en la convivencia. Creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es ese, no dejarnos dominar por el odio, no dejarnos sentir presas de ese odio, porque en el fondo el que odia es un miedoso, es un tipo que no tiene coraje, no tiene valor.
El odiador es una persona que a la vida no le encuentra mayor satisfacción que ver cómo los otros no tienen ninguna satisfacción. De eso creo que habla Jorge Alemán acá. Y si no habla de eso, a mí me pareció